Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Todo lo puedo en Cristo. El pasaje habla de la generosidad, el contentamiento y la fortaleza en Cristo. El pasaje destaca lo importante que es Cristo como esa fuente de energía, como esa fuente de fortaleza en nosotros. El pasaje también destaca lo importante que es la generosidad de los filipenses y la enseñanza que nos deja al estar siempre dispuestos a dar como iglesia para la obra de Cristo o para la gloria de Dios. Eso es lo que estaremos viendo ahorita en estos 4 versículos. Bueno, 5, es el 10, 11, 12, 13 y 14. Dice el verso 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Obviamente esto se refiere el apóstol Pablo a la ayuda financiera que la iglesia de Filipos, o como en Corintios lo llama, o en Hechos, las iglesias de Macedonia, enviaron precisamente para Pablo. Epafrodito fue el que llevó esta ofrenda, y vemos que en el capítulo 2, verso 25, el apóstol Pablo le dice a Epafrodito: mi hermano y colaborador y compañero de milicia, su mensajero y ministrador de mis necesidades. O sea, Epafrodito era el que era enviado siempre de la iglesia de Filipos a llevarle una ofrenda especial a Pablo o para los necesitados, para los demás cristianos. Ahora, cuando Pablo dice en gran manera me gocé en el Señor de que al fin han revivido su cuidado de mí, obviamente que no quiso decir me gozo porque hasta que se dignaron en mandar dinero, o tampoco me gozo porque hasta que por fin mandaron la ofrenda, sino en realidad es todo lo contrario. Lo que Pablo les está diciendo, me gozo porque al fin pudieron cumplir su deseo. Fíjate qué hermosa enseñanza nos está dejando aquí el Señor a cada uno de nosotros como iglesia, porque para los filipenses siempre fue un privilegio, una bendición, el desprenderse de lo que ellos tenían, aún de su pobreza, así lo vamos a ver más al rato, para dar para la gloria de Dios. De lo cual, dice el final del verso, del versículo 10, de lo cual también estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Ellos estaban deseosos, estaban esperando esa oportunidad, estaban solícitos de revivir el cuidado de Pablo, y cuando tuvieron la oportunidad, lo hicieron. A eso se refiere. De antemano Pablo los pone como ejemplo en la iglesia de Corinto. En la segunda carta a Corinto, o a segunda a los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios. Ahora, Pablo los está poniendo como ejemplo en la iglesia de Corinto para que más o menos se den una idea, porque en Corinto eran ricos, era un puerto próspero, y la iglesia era ricachona, era fifí, tenían lana, pero no sabían dar. Entonces Pablo les dice: asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Obviamente ahí está Filipos, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas
de su generosidad. Dice, pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Qué corazonzote, qué generosidad de ellos. A pesar de no ser prósperos, ellos estaban deseosos, solícitos de participar en esto. Los filipenses estaban solícitos porque para ellos era un privilegio servir al Señor, en este caso, con su dinero. Ellos creyeron en la escritura que dice en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Ellos creían la palabra, ellos creían que el obrero era digno de su salario, porque si Dios lo dice, así es. Si algo caracterizaba a la iglesia de Filipos es que eran obedientes, en todo participaban con Pablo, no únicamente en el dinero, estaban orando siempre por él, y cuando podían mandaban siervos de Dios para que estuvieran ahí con él en la batalla, como lo vimos inclusive algunas semanas atrás. Mujeres que fueron colaboradoras de Pablo. Primera de Timoteo 5:17 al 18 dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, a la iglesia que pastorea a Timoteo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Era una ofrenda para los siervos de Dios, los que traen alegres nuevas, como profetizó Isaías, los que anuncian la paz, los que traen nuevas de bien, los que publican salvación. Entonces ellos lo creían, decían, vamos, si Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo esto, si Dios nos está diciendo esto, así es, y es una bendición para nosotros. Todo esto va encaminado al todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso 11 dice, ahí de donde estamos, de Filipenses 4, dice, no lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo digo porque tenga escasez. Pablo les está enseñando a los filipenses que su ofrenda era más bien una bendición para ellos. Claro que era una bendición para Pablo, pero era una gran bendición para ellos. En el verso 18, que veremos más adelante, si Dios nos lo permite la próxima semana, leemos la bendición que es dar para la obra de Dios. Dice, ahí donde están en Filipenses 4, pero el verso 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. ¿Qué fue lo que enviaron? ¿Qué representaba esa ofrenda? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Qué bendición! Si la palabra de Dios lo dice, es que así es, hermanos. Pablo creía en dar con todo su corazón para el Señor. Pablo conocía, obviamente, muy bien la Escritura, conocía muy bien la palabra de Dios. Y vaya que la conocía, porque él recibió las instrucciones del Cristo ya resucitado. Por eso es que él se convierte en apóstol, porque por 3 años y medio aproximadamente, él recibe instrucciones
de nuestro Señor Jesucristo ya resucitado. Seguro que había escuchado el testimonio de Cornelio, porque fue Lucas, el escriba y discípulo de Pablo, quien escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en Hechos de los Apóstoles leemos este testimonio de Cornelio, el centurión, que se le aparece un ángel. Hechos 10:4, dice él, quien, Cornelio, mirándole fijamente a quien, al ángel, y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Te fijas qué bendición? A eso se refiere Pablo. Nuestras oraciones y nuestras ofrendas son un olor fragante, sacrificio acepto, agradable en la presencia de Dios. Están ahí en memoria de nosotros, delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, antes de que la ley levítica, y aquí es donde a lo mejor muchos cuando escuchen este mensaje van a torcer la boca y no les va a gustar. Y que conste que yo creo que es la primera vez que voy a tocar algo así, pero lo tengo que decir porque está en la palabra y es lo que está anunciando aquí. Pero por ejemplo, antes de que la ley levítica estableciera el diezmo para los sacerdotes levitas, Melquisedec bendijo a Abraham y éste en agradecimiento y honra le ofreció el diezmo de todo lo que había ganado. Dice Génesis 14:20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amados hermanos, el diezmo es una práctica desde la antigüedad, desde el principio, desde el Génesis, como lo vemos aquí, como ofrenda, tributo y honor a Dios. Así que antes de que la ley levítica estableciera el diezmo para los sacerdotes levitas, el diezmo de Abraham a Melquisedec ocurrió muchísimo antes, mostrando honra y respeto para glorificar a Dios. Por cierto, Melquisedec es un prototipo de Cristo. En Hebreos 7 nos enseña la superioridad del sacerdocio de Jesús, de Cristo, quien es presentado como un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, hermanos, caramba, como mínimo, aparta el diezmo y dáselo al Señor. Y ahorita lo veremos. Después tenemos a Jacob diciendo en Betel lo siguiente, Génesis 28:22. Y esta piedra que he puesto por señal será Betel, será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le enseñó a Abraham? ¿Quién le enseñó a Jacob a dar el diezmo? Dios. Así de simple y de sencillo. Queda claro que el diezmo en este versículo no es una obligación, sino un acto de gratitud y reconocimiento por la provisión de Dios. Es una promesa de Jacob de honrar a Dios con sus posesiones y demostrar su dependencia en Él. De nuevo vemos también a Jacob ofreciendo el diezmo antes de que la ley levítica estableciera el diezmo. Ahora veramos a nuestro Señor Jesucristo hablando del diezmo. Es en la única parte que tú vas a ver que nuestro Señor Jesucristo habló del diezmo. Y es en Mateo 23:23. Les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino,
y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello, sin dejar de hacer, ¿qué? De diezmar. Si nuestro Señor Jesucristo no lo prohibió, ¿quién canijos somos nosotros para venir ahora y tratar de descubrir el hilo negro y decir: no, es que el diezmo ya no existe? ¿Quiénes somos nosotros? Pablo sabía este principio y va más allá. Y prestemos atención. Por eso escribió en 2 Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a ustedes y preparasen primero su generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Algo muy parecido a lo de Jacob, perdón. Pero esto digo: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, al que da con alegría. La palabra de Dios nos está enseñando la bendición que es la generosidad, que es lo que tenía la iglesia de Filipos y que es como inició inclusive la iglesia. Ahora, Pablo aquí no está quitando el diezmo, hermano, lo que está haciendo, porque la necesidad es la misma en la iglesia que lo que fue en el templo cuando fue establecido el diezmo. Por ejemplo, mismo Pablo a los de Corintios les habla en su primera carta, 1 Corintios 9, 13 y 14, les dice: ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Escucha bien. ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Y luego dice el verso 14: así también ordenó, ¿quién? ¿Quién ordenó? Cristo. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es el mismo principio. ¿Hay necesitados en la iglesia? Sí, hay necesitados en la iglesia. Recordemos que en el templo se establece el diezmo para el levita, porque el levita era el único de todas las tribus que no tenían heredad. A ellos no les tocó heredad. Ellos vivían de las ofrendas que les traían al templo. Pablo está dando otra alternativa, que ahora en Cristo ya no te limites únicamente al diezmo, sino ve más allá. El que siembra generosamente, generosamente segará, dice Pablo. Que no se te olvide. Veamos el nacimiento de la iglesia y echemos un vistazo a ver si es cierto esto. A los primeros cristianos, Hechos 4, 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el diezmo. No, traían el precio
de lo vendido. Eso no se vale, pastor. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Vemos con toda claridad cómo hemos cambiado. Que esta gente traía todo lo que había ganado y lo ponía a los pies de los apóstoles. Vendí mi casa en $1,000,000. Aquí están $1,000,000. Ellos no llegaban y decían, aquí están los $100,000. Y los que quisieron mentir y hacer su transilla, Dios se los echó. ¿Te fijas? No es que se quite el diezmo, es que ahora te dicen, bueno, mínimo, como mínimo, compadre, da el diezmo. Como mínimo, demuéstrale a Dios que Él es primero para ti y que como mínimo aquí está mi diezmo. O si no, ve más allá. A eso se refiere. Traían, dice, el precio de lo vendido. Ahora cerremos con broche de oro, viendo lo que nos dice Yahweh, Dios nuestro. Malaquías 3:10. Y no voy a leer cuando dice que los maldigo con maldición, ni nada de eso. Simplemente dice el Señor, traigan todos los diezmos al alfolí o a la iglesia y haya alimento en mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Así que cerramos esta enseñanza de la generosidad y que conste que se los está diciendo alguien que no toma dinero de aquí de la iglesia. Nos gusta dar a los que vienen y predican, como en las conferencias o cuando viene un invitado le damos una ofrenda. Ninguno de los que ustedes ven aquí tocando recibe ofrenda de la iglesia. Todos damos para el Señor con alegría y gozo en nuestro corazón. Solo que de ti y de mí dependen, hermanos, si creerle o no al Señor y a su palabra. Y luego Pablo añadió, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto obviamente también no es natural para el ser humano, para nuestra carne, es locura. Por ejemplo, estar contento en medio de la adversidad. Cualquier otra persona que nos escuche va a decir, esa gente está loca. ¿Cómo pueden estar contentos en medio de lo que les está aconteciendo? Sin embargo, Pablo nos enseña que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Igual leemos a Santiago, puro loco en la palabra de Dios, Santiago 1:2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo puede ser esto? El apóstol Pedro escribió lo mismo. Primera de Pedro 1:6-7, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo enseñó exactamente lo mismo en el Sermón del Monte, en el Sermón de Sermones. Mateo 5:11-12. Bienaventurados son cuando por mi causa
los insulten, o sea, los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Ah, no, pero ¿cómo que me tengo que gozar? Gócense y alégrense, dice el Señor. ¿Cómo me tengo que gozar? No, ¿que no estás viendo? Son injustos conmigo. No, yo me tengo que desquitar. Ah, no, esto no se queda así. ¿Qué se cree esa persona? Va a ver cómo le voy a contestar. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Dice el Señor, toda la vida ha sido así contra los siervos de Dios. Ahora volviendo a Pablo, es por eso que Pablo con toda seguridad dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento. Él estaba contento con lo que tenía, aun cuando se encontraba en prisión. No lo podemos ver aquí, pero en un descuido y escribiendo esta carta, el pobre estuviera todo lacerado de su espalda, azotado, y él te escribe y te dice, regocíjense en el Señor. Les digo otra vez, regocíjense. Vaya qué enseñanza, al menos para mí, es una bendición. Y le digo al Señor, oh Dios, dame esa fe. Ahora entiendo por qué dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él sabía que Cristo vivía en él, que Dios estaba con él en toda circunstancia. Por eso Pablo podía decir con fe, y nosotros deberíamos de decirlo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Romanos 8:28 escribe el apóstol Pablo en Romanos, en la prisión, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es la enseñanza que vemos nosotros ahorita en el verso 11. Todo lo puedo en Cristo. Vamos al verso 12. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En todo y por todo estoy enseñado. Aquí está uno de los antídotos para el contentamiento. En medio de la adversidad, en todo estoy enseñado. Hagámonos esa pregunta, hermanos. ¿Realmente estoy enseñado a estar saciado y a tener hambre? ¿A tener persecución o a tener paz? Pablo había aprendido del mejor de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:29, el Señor Jesucristo nos dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Únicamente así van a hallar descanso para sus almas. Van a estar en paz. No sé si les salió en las redes sociales en esta semana de un animalito, no recuerdo su nombre. Se parece mucho así, parecidón a los perros de la pradera, así tipo los topos. ¿Ah? Se me hace que sí es él. Que dicen que no se mete con nadie y no le tiene miedo a nadie, pero porque no le hace mal a nadie. Y se mete entre los cocodrilos y no les hace mal. Los cocodrilos no le hacen nada.
que porque les transmite esa paz. No se mete con nadie, no le gruña a nadie, no hace nada. Total que para todos, olvídense, es un pan de Dios ese animalito y no le hace nada. Así nos dice el Señor: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Van a estar tranquilos. Si su Señor no tenía dónde recostar su cabeza, Mateo 8:21, ¿quién era Pablo para exigir y no aprender a estar contento cualquiera que fuera su situación? Si su Señor Jesús se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a nosotros los hombres, Filipenses 2:7, ¿quién era Pablo para exigir y no aprender a estar contento cualquiera que fuera su situación? Si Cristo, siendo Dios, se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, y estando aún en nuestra condición, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quiénes somos nosotros para exigir? ¿Quiénes somos nosotros? En todo y por todo estoy enseñado. Veamos aquí por qué Dios permitió que su apóstol fuera enseñado, y veamos cómo la gracia de Cristo poderosamente le apoyó bajo dichas circunstancias. Escribe el apóstol Pablo declarando y dice: número 1, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Número 2, para estar saciado como para tener hambre. Y número 3, para tener abundancia como para padecer necesidad. 3 frases distintas con el mismo significado. Son pocos aquellos cristianos que hemos aprendido esta importante lección. La mayoría, cuando la necesidad o la aflicción llega, sus reclamos son fuertes, frecuentes, y muy pronto llegan al fin de su paciencia. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué tengo que ser yo? Pongamos atención. Lamentablemente, hay muchos cristianos que no saben vivir saciados ni en abundancia. Y esto es porque no saben vivir humildemente. Porque cuando se les coloca en la cima de un pináculo y observan los reinos, las riquezas, el poder, la fama, sus cabezas se marean y se caen. Cuando viene el tentador y te dice: ves todos los reinos de la tierra, yo te los puedo dar si postrado me adoras, se marean y se caen. Esa es la gran diferencia en nuestro Señor Jesucristo y Adán. Adán y Eva fueron seducidos a querer ser como Dios. Y mira qué increíble, ellos fueron tentados en el paraíso, en la presencia de Dios. Jesucristo fue tentado en el desierto, con necesidad y hambre. Y Él supo decir: no. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dejó dicho: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amados hermanos, debemos obedecer.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora lo podemos entender. Filipenses 4:13, probablemente el versículo más famoso y conocido y popular entre los cristianos. Desafortunadamente muchos cristianos toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan como una garantía de éxito en sus metas personales. La frase tampoco implica que somos invencibles. Su significado real se centra en la capacidad de tener contentamiento cualquiera que sea nuestra situación. Es ahí donde Cristo te hace fuerte. Decía Pablo, por tanto me conviene ser débil porque entonces el poder de Cristo actúa en mí. Dejar que Cristo sea el poderoso, ya sea en abundancia o en escasez, para estar saciado o para tener hambre, debemos siempre dar gracias a Dios por la fortaleza que nos da a través de Cristo. De eso trata este pasaje. Efesios 3:16 dice, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ese es el mensaje detrás del todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Metamos esa información a nuestra mente, renovemos nuestra mente con lo que Dios nos está diciendo. Se refiere a la habilidad de alcanzar contentamiento a través de la fortaleza. ¿En quién? En Cristo. De conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Así lo dice Efesios 3:19. Cristo nos dice, separados de mí, nada pueden hacer. Nada. Todo lo puedo en Cristo. Llegamos al verso 14, ya vamos a terminar. Dice Pablo, sin embargo, hicieron bien, o bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Obviamente, siempre hay que ser agradecido cuando alguien te da algo. Es el agradecimiento de Pablo por su generosidad. Una vez más, porque Pablo sabe la gran bendición que es esto para los que dan más que para los que reciben. Como escribiera Lucas, precisamente en Hechos, de lo que dijo Pablo, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Hechos 20:35. Dice Pablo, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recuerden las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es una bendición, hermanos, enorme. Cuando nosotros damos al Señor con alegría y gozo en nuestro corazón. En resumen, Filipenses 4:10 al 14 es un pasaje que nos anima a buscar, número 1, el contentamiento en Cristo. Número 2, ser generosos en la obra de Dios. Y número 3, ser fortalecidos en Cristo y en el poder de su fuerza. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque Cristo está en mí. Y esto únicamente proviene de una relación con Cristo. Ese es el tema de todo lo puedo en Cristo.